Yo estaba en una época bastante movidita de mi vida, muchos Ujú. cambios, geográficos, ¿no? Moviéndome de aquí para allá. Pierdes Sí. tu identidad. Hoy vengo a entrevistar a una persona muy especial que se define como escritora, comunicadora y psicóloga, pero también es conocida por zarandear tu autoestima. Bienvenida, Andrea Martínez. Muchas gracias por estar en este proyecto. Hola, Mónica. Me encanta el nombre del podcast, además, Escuela de Cracks, me parece como súper potente y digo, hostia, vamos a ver qué preguntas me va a hacer Mónica aquí, porque cracks me parece un palabrón, ¿eh? Muchísimas gracias. Pues mira, empecemos fuertecito. Dándole vueltas a qué te podía preguntar, lo primero que se me ha ocurrido es que, bueno, la falta de autoestima te convierte en vulnerable, ¿verdad? ¿Cuándo te diste cuenta de que necesitabas ayudar a los demás a romper o a zarandear su autoestima? Pues, Mónica, ha sido algo que yo considero que siempre he tenido en mí y no es como he tenido la iluminación, sino ¿quién no ha tenido una autoestima debilitada en algún momento dado? Sí. Y yo ahora, hablando contigo antes de que le dieses al play, lo Sí. estoy conectando mucho porque estoy aprendiendo un montón, ¿eh? Cuando voy a podcast, es como que es un espacio que me hace mirar hacia adentro y me permite entender muchas cosas. Justo cuando empecé a decidir escribir el libro, empezar a centrarme en la temática de la autoestima, yo estaba en una época bastante movidita de mi vida. Muchos Ujú. cambios geográficos, ¿no? Moviéndome de aquí para allá. Pierdes Sí. tu identidad cuando te mudas de país. Pero yo realmente nunca me he llegado a mudar al 100%. Siempre he tenido un pie en uno y un pie en otro. Un pie en uno porque mi pareja vive ahí y un pie en otro porque mi trabajo, mucha parte de mi trabajo, proyectos que voy teniendo es en España. Y luego mi Sí. identidad también, si la tenemos que localizar en un lugar, está ahí. La autoestima está muy relacionada con nuestra identidad. Y yo me he ido dando cuenta, como así de manera muy paulatina, que yo hubiese necesitado ese zarandeo, que me he zarandeado a mí misma, porque también me he metido en unos jardines increíbles. Sí. Pero ahí me di cuenta de, yo quiero potenciar a la gente. Vivimos en una sociedad con personas con autoestima muy, muy, muy bajita o muy, 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 muy alta. ¿Por qué no podemos potenciar a esas personas que ahora mismo se sienten debilitadas? Esa era mi pregunta, la que me hacía, ¿por qué no? Y dije, ¿por qué no? Pues vamos allá. Muy bien. Trabajando aquí como profesora y también en España, especialmente con adolescentes, me he encontrado de una manera repetida que la gente se hace estas afirmaciones tipo no soy lo suficientemente bueno, no soy suficiente, no puedo hacerlo, no sé lo suficiente para aportar valor. Estas afirmaciones resuenan cada día en las sesiones que tengo con mis adolescentes, especialmente con alumnos internacionales. En tu opinión, ¿cómo romper con esta rueda de la rata y aumentar su confianza? Mm. Claro, es que esta rueda de la rata, cuando ya hemos identificado este tipo de pensamientos y de creencias, ya llevas en la rueda de la rata que estás a punto de vomitar. Sí. El primer paso es darte cuenta de que estás dentro de la rueda, que es lo más difícil y lo más doloroso psicológicamente. Porque ahí al principio estabas hablando de vulnerabilidad, Mónica. Te das cuenta de que eres vulnerable. Y cuando hay una baja autoestima, la vulnerabilidad no es un poder, no, es una mierda y tú quieres dejar de ser vulnerable, porque sientes que te van a hacer daño en cualquier momento. Sí. Y bueno, en el mundo del emprendimiento es complejo, es muy competitivo en muchas ocasiones. Entonces, en el mundo de los estudiantes, de la escuela, yo lo comparo mucho al Sí. emprendimiento, porque realmente hay una competitividad en determinados estratos, por ejemplo, los últimos años, que se compite por la nota para entrar en la carrera. Es muy habitual, y tú lo habrás visto como profe, que estos adolescentes tengan esas creencias. Como ellos, es muy probable que, como hormonalmente no están preparados para darse cuenta de esto, y luego su cerebro tampoco está desarrollado del todo.
para poder darse cuenta, que haya profesionales, los profes, que haya padres y madres que estén formados en esto, en qué es la autoestima, qué es el diálogo interior, para que puedan acompañarles. Porque esperar que sean ellos así de un día para otro se levanten y digan, uy, tengo un diálogo interior bastante dañino, no se van a dar cuenta. Sí. Necesitan acompañamiento. Y yo ahí haría uso de profesional docente y padres y madres. O hermanas mayores, abuelos, tíos, personas que estén a cargo de estos adolescentes. ¿Tú cuándo te diste cuenta o cuándo te empezaste a dar cuenta de que te estabas lanzando esos mensajes, que estabas teniendo ese diálogo interior tan tóxico? Mm. Pues me lo habían dicho antes, Mónica. Lo que pasa es que cuando alguien nos dice que nos estamos lanzando esos mensajes, rechazamos. Es como, ¿qué me estás diciendo? ¿Que yo me estoy tratando mal? Siempre es una negación. Sí, La negación dura poco, puede durar unos años, pero luego te das cuenta de que te estás haciendo daño. No directamente, pero con cómo te estás actuando contigo misma. Yo me di cuenta ahí, cuando veía que las cosas no me salían como yo quería y que siempre acababa en entornos que no ya. eran los míos. Pero de nuevo, eso ya era cuando ya estaba en la rueda y iba a 120 kilómetros por hora y yo ya me había pasado de rosca. Muchas veces trabajando con familias que desean enviar a sus hijos al extranjero, me doy cuenta de que tienen más inseguridades que sus propios hijos. En tu opinión, ¿qué Ujú. papel tienen las familias? Antes hablabas de las familias y del equipo docente. En tu opinión, qué papel tienen las familias en el desarrollo de la autoestima de sus hijos? Te iba a decir lo es todo, pero no simplemente eso, porque el contexto donde naces, donde vives, influye en tu autoestima. No es lo mismo nacer en Siria que nacer en Londres, ¿vale? Y Sí. eso lo tenemos que tener en cuenta, porque nacemos con unas cartas diferentes. Digamos que la partida la empezamos con unas cartas diferentes estando en una ciudad que en otra. Y esto lo leí por primera vez en un libro de María Fornet, que la adoro. Y, y desde ese momento que lo leí, me di cuenta de, es cierto, no nacemos con las mismas cartas y tenemos que jugar la misma partida. Por lo tanto, vale, contexto lo tendremos en cuenta. Pero luego cuando ya estamos en ese contexto y conocemos a esa familia, sabemos quiénes son esos padres, esos hermanos, esos abuelos, tíos, amigos cercanos de los padres, ahí sí que hay un poder de influencia increíblemente grande, sobre todo desde la infancia hasta la adolescencia, porque luego en la adolescencia los adolescentes tienden a separarse un poco y ahí es cuando entra el poder de las amistades. Pero si hay una buena construcción de la autoestima cuando son Sí, pequeños y cuando aún están en el nido, es mucho más fácil que se aproximen a entornos de amistades más sanos. Que sí, que se pueden meter en líos también, pero van a ser capaces de salir cuando lo necesiten o tendrán la confianza con sus padres para contarles lo que les está pasando. Normalmente cuando hay problemáticas familiares, el sí. chiquillo tiene una baja autoestima, desconfía de sus padres cuando está en la etapa adolescente. Entonces ahí ya la bola se está haciendo muy grande. Como padres, bueno, en mi caso como madre de un terremoto de 3 años, ¿cómo podemos zarandear la autoestima de nuestros hijos? Con un peque de 3 años, por No, más ejemplo, mayores, más evidentemente. mayores. Ujú. Vale, pues mira, Mónica, tampoco necesitamos hacerle preguntas existenciales, ¿no? Porque en mi libro, claro, ¿quién soy? ¿Quién no sé cuántos? No vas a empezar a hablar así con un Sí, chiquillo. Vamos a poner 8 años, 7. Enseñarles, acompañarles, me gusta más utilizar la palabra acompañarles, a que sean autónomos. Cuando le mostramos a esa personita que puede ser capaz de atarse los cordones solo, que es capaz de poner la mesa, que es capaz de poco a poco ir comiendo solo, eso es poner unas bases súper potentes en su autoestima, que eso no quiere decir que en algún momento dado no se hable mal, porque por puede supuesto. ocurrir, claro que sí.
pero las bases, cuando ese terremoto ocurra, van a estar más sólidas y no se va a derrumbar el edificio. En cambio, que aquí vamos a ser súper conscientes de que no todos los padres son conscientes de la importancia que tiene la inteligencia emocional, la autoestima y el desarrollo de los peques, Sí. porque pues no son conscientes, a lo mejor no han leído nunca nada acerca de esto, entonces si están escuchando esto, para eso están, ¿no? Para seguir aprendiendo. Si no lo hay, si no hay este trabajo, si se le castiga mucho por equivocarse, si no hay esa paciencia en el proceso, ¿no?, de aprendizaje y de autonomía, es más probable que el pequeño, que luego será mayor, crea que no puede, crea que depende de figuras de autoridad. Y ahí es cuando se construye una autoestima frágil. ¿Y se puede trabajar de adulto? Por supuesto, porque a lo mejor aquí hay muchos padres y madres que nos escuchan que consideran que tienen una autoestima frágil porque en la infancia pues no se ha trabajado. Están a tiempo. Pero bueno, si podemos prevenir, mucho mejor. Evidentemente esta pregunta que te voy a hacer requiere de una mayor evolución. Esto, un adolescente es más complicado, pero ¿cómo podemos darnos cuenta de estos mensajes que hemos recibido durante años? No soy suficiente, no puedo hacerlo. Ya bien porque decías que no nos han permitido ser lo suficientemente autónomos porque no hemos tenido experiencias. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que de todos estos mensajes que hemos estado recibiendo y que son los causantes, al fin y al cabo, de nuestra parálisis a la hora de enfrentar nuevos retos? ¿Cómo podemos empezar a darnos cuenta? Mm. Mira, como padres y madres o responsables de un menor, el primer paso es darnos cuenta de que probablemente lo están haciendo con sí mismos. Porque si empiezas a hacerlo con otra persona, probablemente dentro de ti, ese diálogo, esa cháchara que tienes contigo mismo es esa. Cuando te equivocas, cuando no te sale un proyecto, cuando seguro que es que no eres suficiente, ya sabía yo que no te iba a salir. Y luego se va proyectando, ¿eh?, al pequeño. Sin darte cuenta. Entonces, primer paso es mirar dentro. ¿Yo cómo me hablo? Y esa es la pregunta que yo lanzaría. ¿Cómo se hablan las personas que nos están escuchando? ¿Tiendes a hablarte de una manera amable o es crítico, pero a saco? Y Ujú. seamos honestos, por favor, yo siempre digo, la honestidad es súper interesante para con nosotros, para con los demás también, pero para con nosotros mismos sobre todo. Sé honesto. No pasa nada si dices soy súper machacón. Vale, es la realidad, eres machacón. Vale, ¿y ahora qué? Ahora hay que realizar cambio. Claro, aquí es donde viene el movimiento en el estómago, en las entrañas, porque es de, eso quiere decir que tengo que hacer cambios. Sí, pero los beneficios son muchos, porque va a haber beneficios en ti y beneficios en tu entorno, porque ya vas a hablar de manera diferente a los demás. Yo soy fiel defensora de el cómo le hablas a los demás, dice Sí. mucho de cómo te hablas a ti. ¿Cómo está esa persona en ese momento dado de su vida? ¿Está satisfecha en sus áreas laborales, de pareja, de amistades? Probablemente no, porque es una persona que Ujú. está insatisfecha en algún área. Entonces, critica, 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 critica. Está desviando esa ira fuera, ¿no? Es lo que llamamos el locus de control externo. Estamos hablando un poco en nomenclatura psicológica. Locus de control externo es la culpa es del entorno, es la suerte, yo no tengo nada que No ver. tengo nada que ver. En tu opinión, Andrea, ¿qué conexión hay entre autoestima y talento? Wow, qué pregunta, Mónica. Buah. Pues me encantaría poder decir que ninguna, pero la hay, y Ujú. muchísimo. Una persona que trabaja su autoestima de manera constante, porque esto no tiene un principio y un fin. Esto no es hago una tarea y se ha terminado. Esto es un trabajo de por vida. Hasta que nos muramos, nuestra autoestima está fluctuando porque nos vamos a someter a cambios vitales. Por lo tanto, si una persona quiere ser exitosa a su manera, el éxito para ti es una cosa, Mónica, para mí es otra, y Por supuesto. para las Sí. personas que nos escuchan, otra. Una autoestima bien trabajada, y bien trabajada quiere decir que conocemos nuestras emociones, sabemos reconocerlas, trabajamos
nuestro entorno, cultivamos bien nuestro entorno, conocemos qué es lo que nos gusta, qué es lo que no, sabemos poner límites. Estas son algunas de las tantas cosas que se trabajan cuando trabajo la autoestima, ¿no? Con las personas. Ujú. Cuando somos conscientes de que estamos trabajando todas esas áreas, que esto parece mucho, pero no es tanto, se hace muy poco a Sí. poco, es más probable que nos conozcamos más. Por lo tanto, nos vamos a ir juntando a entornos que nos enriquezcan y nos alejaremos esos que nos están hundiendo. Por lo tanto, nuestra percepción de nosotros mismos va a cambiar. Una persona que va a estar en constante formación porque se cree que puede, va a seguir siendo talentosa en su trabajo, exitosa en su trabajo, o exitosa en sus relaciones. Que esto al final cada uno tiene que centrarse en su foco. Una autoestima sana igual a éxito. Asegurado, ¿eh? Además. Pero claro, no pensemos que éxito es ganar más dinero y ya está, porque no es cierto. Ujú. Yo personalmente diferencio entre talento como una habilidad que sale de manera natural y habilidades esenciales, que son habilidades que todos deberíamos aprender, como la comunicación, la escritura, la capacidad incluso de poder venderte a los demás, de poder vender un Ujú. producto, esa capacidad de darte a los demás. Habilidades que nos van a ayudar y que en unión con nuestros talentos nos van a posibilitar llegar a nuestro éxito. En tu opinión, ¿cuál ha sido el talento que más te ha costado descubrir o que más te ha costado hacerte consciente? Pues he tenido varios. Yo creo que he tenido 2, lo que pasa es que están como muy unidos. La creatividad para mí es una parte muy importante, no porque yo me ponga a hacer cuadros, la creatividad es mucho más que eso, sino porque yo desde pequeña me encantaba hablar, número uno. Yo he sido muy tímida, pero cuando estaba en mi entorno, yo ahí charlaba bastante. Y, por lo tanto, esa es la parte de comunicación y me encantaba las historias, me encantaba escribir, era algo que me alucinaba. Por lo tanto, eso es algo que yo he tenido siempre, lo que pasa es que con la adolescencia dejé de escribir. Eso, las hormonas, ¿no? Las hormonas, que empiezas a salir más, pues la escritura se quedó de lado y yo dejé de escribir. De hecho, volví a escribir estando en primero o segundo de carrera, creo que fue primero, que abrí un blog de psicología. Pero de nuevo, era como muy desde lo académico. Perdí un poco esa parte de espontaneidad. ¿Cómo conectaste con esa espontaneidad? Pues creo que estoy en ello. Creo que aún no he conseguido del todo conectar con ello, siéndote honesta al 100%, ¿eh? Porque de hecho, sí, voy a escribir mi segundo libro, pero estoy reconceptualizando un poco el libro en sí, porque si las personas aquí leen mi primer libro, se van a dar cuenta de que es información. No hablo de mí en ningún momento, Mónica. Por lo tanto, no hay espontaneidad. Eso que he contado lo puede haber contado otra persona. Entonces, ese es Además, como mi reto. no, además es que me ha llamado la atención cuando me hablabas de tus propios talentos, porque lo engancho y lo conecto con las palabras con las que te defines en tu cuenta de Instagram: escritora, comunicadora y luego al final psicóloga. Sí, es curioso, sí, 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 porque, bueno, me encanta el comportamiento humano, pero también me gustan muchas otras cosas. Es decir, yo siempre pienso, esto está súper feo decirlo porque igual, yo podría haber estudiado otra cosa y no pasa nada. Y no pasa nada, efectivamente. Personalmente creo que hay una conceptualización errónea, podríamos decirlo así, acerca de que tienes que hacer una cosa el resto de tu vida o que tu personalidad, lo que tú eres, está anclado a una profesión o a unos estudios. A lo mejor dentro de 10 años quieres ser escritora a tiempo completo y no pasa nada. Ujú. Y a veces, especialmente cuando hablabas de los adolescentes,
desarrollar ciertos talentos o habilidades esenciales, como los llamo yo, van en contra de nuestro contexto social. Pongo el ejemplo, típico y manido ejemplo de la película de Billy Elliot, ¿no? El niño que desea o descubre su talento para bailar ballet, pero su entorno se opone. Hay veces que no somos conscientes de que tenemos dichos talentos y otras veces que, aunque nos percatemos, lo omitimos o ocultamos porque no queremos como fallar a los demás, faltar como las expectativas que los demás tienen de nosotros. Pero esto no solamente les pasa a los adolescentes, les puede pasar en nosotros ya de adultos, porque estamos cobrando más, porque estamos destacando en unas áreas que a lo mejor nuestros padres o nuestro entorno no ha destacado, entonces se despiertan ciertas envidias, etcétera. ¿Cómo luchar contra ese contexto social que tanto daña nuestra autoestima? Mm, Claro, aquí depende de qué contexto, ¿no? Porque no es lo mismo que sea, pues, mi vecina, a que Sí. sea padres, tíos, abuelos, mejores amigas. En función de qué tipo de rol tiene esta persona en nuestra vida, nos va a doler más desapegarnos. Porque te desapegas a muchas más cosas, a recuerdos, a esas cosas que nos aportaban. La recomendación es ir alejándose a medida de lo posible Ujú. y saber que esa persona, pues en este ámbito, no va a poder aportarnos. Y no pasa nada, eso no quiere decir que vayas a quererle menos. Simplemente, pues a lo mejor, pues no va a comprender tu negocio, no va a comprender tu emprendimiento, no va a comprender tu cambio laboral, que ahora te quieras dedicar a hacer tartas y ahora eres ingeniero industrial. Y dices, wow, ¿qué ha pasado aquí? Sí. Y juntarte, aproximarte a un entorno que sí que lo potencie. Personas que te comprendan, que hay un montón de personas que te pueden comprender. En definitiva, hay personas que nos frenan y hay personas que nos impulsan. ¿Qué te ha ayudado? ¿Qué acciones has puesto en marcha para conectar con personas que te impulsan? Formarme mogollón, Mónica. Es como, ha sido agotador porque, bueno, sigue siendo agotador porque creo que no lo voy a dejar de hacer nunca. Aunque me agota, me hace sentir bien. Es un reforzador, para mí es innato, Sí. porque yo sigo apuntándome a formaciones. El viernes me apunté a otra, voy a eventos, no sé qué, me gusta moverme, porque esa es la manera la cual yo he encontrado que me estoy juntando con personas que me están impulsando. Apuntarme a un club, que tú y yo hemos estado en el mismo, ir apuntando a formaciones de cosas que en un principio probablemente no me interesen. Y el otro día me apunté a una de copy. Dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Puedo aprender algo de esto. Así que la recomendación es fórmate, muévete, conoce a gente. Es como, abre. Yo hablo de abre tu visión, que seguro que vas a conocer a gente maravillosa, ¿eh? Porque la hay. Además es que conecto esto mismo que estás diciendo de abre tu visión con lo que hablabas antes de que es importante de que animemos y acompañemos a nuestros hijos para que sean autónomos. Cómo fórmate, sal de tu círculo, conoce, conecta con personas diferentes. En el fondo es conseguir pequeños éxitos que, al igual que tendríamos que hacer con nuestros hijos o cuando éramos pequeñitos, convertirnos poco a poco en autónomos para poder ir rompiendo con todos esos miedos que vamos arrastrando. Ups. Tú has vivido en el extranjero, bueno, tú has hecho muchas cosas. Has estado en Estados Unidos, en Reino Unido, sabes hablar francés. ¿Cómo estas experiencias, estas vivencias han impactado en el desarrollo de tus talentos, Andrea? Pues te diría que muchísimo, pero después, ¿eh? Después de haberlo vivido, porque en ese momento yo odié fuertemente haber estudiado en ese colegio, porque era muy exigente. Yo estudié en el liceo francés. Es un colegio súper exigente académicamente. Sí. Nos examinábamos de tanto las asignaturas en francés como en español, porque era selectividad y lo que se llama el bac, que es la selectividad francesa. Lo pasé muy mal. Los últimos años fueron súper complejos, porque a lo mejor nos examinamos de 12 asignaturas. Eso para una chiquilla de 16, 17 años es
muy fuerte, es una carga muy fuerte. Lo Sí. que pasa es que ahora viéndolo con esa perspectiva y trayéndote ese talento, yo Ujú. aprendí a trabajar duro. La constancia es gracias a ellos, porque nos han enseñado a eso. Y luego el pensamiento crítico, porque el sistema educativo francés no es para nada aprender de memoria, cosa que sufrí bastante en la universidad, porque yo no sabía estudiar de memoria, ni sigo sin saber hacerlo. O sea, no he parado a aprender a estudiar de esa manera. Nos enseñaban a estudiar de una manera haciéndonos preguntas. Era todo mucho de argumentar, de presentar. Hacíamos presentaciones desde que yo tengo 7, 8 años, nos hacían hacer presentaciones delante de nuestros compañeros, traer la cartulina, explicarlo. Nos han enseñado a movernos así por la vida. Tendrá sus cosas buenas, sus cosas malas, pero una de ellas es que yo he aprendido a ser crítica. Me lleva muchos problemas en la vida diaria porque, porque soy crítica y digamos que no soy una oveja, me lo dijeron el otro día, Andrea, eres una oveja multicolor. Pues sí, probablemente. Y está muy guay. Lo que pasa es que te das cuenta después, cuando te vas haciendo más mayor. Ese Sí. es uno. Y luego, el haber estado trabajando en Estados Unidos, apañándomelas, trabajando de... Un año trabajé de socorrista. Yo odio nadar, Mónica. Odio nadar. Y dije, me voy a sacar el examen de socorrista, que no es cualquier cosa, ¿eh? Me lo preparé, estuve 3 meses nadando todos los días, o sea, para que veas un poco mi... Yo soy bastante obsesiva. Sí. Pero eso, de nuevo, aparece como mis habilidades, ¿no? De la constancia y luego de muévete, prueba, ¿qué puede ser lo peor que pase? ¿Que no te guste? Bueno, y búscate la vida. Yo me he buscado mucho, mucho la vida. Yo estuve ahorrando todo el año para tener mi dinero para mi vuelo y para las 2 primeras semanas. ¿Mis padres me lo podrían haber dado? Sí. ¿Yo quise? No. Yo desde los 16 decidí que yo no quería pedirle dinero a mis padres para mis cosas, para mis caprichos, y me puse a dar clases particulares. Entonces, soy muy cabezona en ese sentido, por lo tanto, me cuesta pedir ayuda cuando la necesito. Esa es la parte negativa. Hablabas de que como talentos era la comunicación, así un poco en resumen, evidentemente no serán los únicos, y escribir. Después de todas las experiencias que has tenido como socorrista, eh, en tus clases haciendo dos programas o siguiendo dos sistemas educativos completamente diferentes, en el que has desarrollado esta constancia y este pensamiento crítico, en todas las formaciones y experiencias en las que te estás embarcando, ¿qué habilidades has desarrollado? ¿Qué habilidades esenciales crees que han potenciado de una manera bestial los talentos que de manera natural ya tienes? Mm, pues el seguir, teniendo esa curiosidad, Mónica, porque no la pierdo. Siempre quiero seguir sabiendo más. Yo leo Ujú. más, aprendo más, escucho más. Me encantan los podcasts. De hecho, yo escucho muchísimos podcasts porque me gusta escuchar y soy curiosa. Yo te diría que esa es la semilla, la curiosidad es la semilla para todas mis habilidades. Normalmente acabo las entrevistas preguntando acerca de si hay algún tipo de hobby, actividad, libro que te haya ayudado a desarrollar tus talentos, bueno, a desarrollar más bien tu carrera profesional o personal. ¿Cuáles son los tuyos, Andrea? Me cuesta hacer como una lista pequeña, ¿sabes, Mónica? Cuando me lo Por estabas supuesto. preguntando, digo, "Mm, ¿qué cosas le gusta hacer a Andrea? El deporte, me encanta el deporte. Además, me encanta probar diferentes deportes. Parece que no. La gente además se sorprende un montón. De vez en cuando hago como una encuesta en Instagram para ver si caen. Yo soy cinturón marrón de judo. Me dio por ahí Muy cuando bien. era más adolescente. El yoga. Desde que descubrí el yoga hace año y medio, me alucina. Y el yoga no es estar zen y ya está. No, no, no. El yoga es afrontar miedos porque hay posturas que dices, ¿cómo me voy a poner yo así? Me voy a matar porque mi cuello no tiene tanta fuerza ni tanta potencia, pues lo consigues hacer. A mí el deporte me ha permitido zarandear mi autoestima porque me siento más fuerte. Siento que mi cuerpo me sostiene mejor. Eso es muy guay.
saber que nuestro cuerpo, que es nuestro hogar, nos está protegiendo. Y luego, psicológicamente, ahí me calma el deporte, porque como tengo tanta actividad mental, necesito bajar revoluciones. Y luego, mi segunda actividad es la lectura. Me apasiona leer de todo, de todo. Me encanta. Además que, es mi espacio seguro, es mi refugio. Yo cuando estoy cansada me encanta leer. Muy bien. Y Andrea, ¿dónde te pueden encontrar? Si alguien está pensando en zarandear un poquito su autoestima. Bueno, me pueden encontrar en diferentes lugares. Esto ya depende un poco de, necesidades de las personas, porque cada plataforma, pues, te va a aportar un formato Sí, diferente. Por un lado, Instagram es como más del día a día, ¿no? Pues pueden ver los stories, el contenido que voy compartiendo. Ahí se van a enterar de todo, porque yo lo digo todo. En stories, cada cosa nueva que voy haciendo la voy publicando por ahí. Entonces, eso por un lado, que me llamo @tu_espacio_de_terapia. Em, Luego, por otro lado, me pueden encontrar en YouTube. Si ponen Andrea Martínez Pellicer, me encuentran, y si ponen Tu Espacio de Terapia, también salgo. Y ahí van a encontrar, para cuando salga este episodio, ya habré empezado, voy a retomar los vídeos un poquito más largos, de 8 o 9 minutos, donde me voy a adentrar en diferentes aspectos de la autoestima. En TikTok también estoy, de nuevo, Tu Espacio de Terapia me encuentran, y en mi web, www.tuespacioterapia.com, y ahí hay artículos a tu tiplén, o sea, puedes encontrar un montón, y aparecerá mi newsletter, que también va a salir en breve. perfecto. Pues Andrea, muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que hoy llevas un día bastante duro, así que te voy a dejar un poco de cancha para que descanses un poquito. Y de nuevo, gracias por participar en este proyecto. Gracias, Mónica.